Bien. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Voy a dar inicio, digamos, a la explicación de números racionales, ¿sí? Así que, bueno, espero que este video les sirva, ya que fue pedido por algunos alumnos, ¿sí? Que decían que les hacía falta. Así que vamos a empezar con la explicación de números racionales. Bien, nosotros tenemos en los números racionales prácticamente dos tipos de clasificación. Nosotros podríamos tener tenemos fracciones y decimales. Bien, estas dos fracciones y decimales son dos expresiones diferentes que representan lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener que un medio es equivalente, ¿sí? O se podría expresar como 0,5. Posteriormente vamos a ver por qué, ¿sí? Pero vamos a tratar de definir en primer lugar una fracción, ¿sí? En una fracción nosotros tenemos que es el cociente o la razón entre dos números, que estos dos números pueden ser A y B, ¿sí? Con B distinto de 0. Y eso vamos a hacer una aclaración, ¿por qué B tiene que ser distinto de 0? Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo 3 quintos en esta fracción, lo que sucede es de que el número 3 es el numerador, el número 5 es el denominador, y aquí vamos a ver acerca de por qué esa definición me dice que el numerito de abajo tiene que ser distinto de 0. Nosotros tenemos que el denominador es la cantidad en que se divide la unidad. Y el numerador es la cantidad que tomo de esa división, perdón. Es la cantidad que tomo yo de esa división. Entonces, si esto es la cantidad en la cual se divide la unidad, y yo, por ejemplo, tengo esta fracción, 3 sobre 0, significa que yo voy a dividir la unidad en 0 partes, y no se puede dividir en 0 partes, ¿sí? A eso es lo que vamos. Ahora, vamos a ver, ¿qué significa que sea 3 quintos? ¿Y qué significa que se divide la unidad? La unidad nosotros podemos tener que se puede representar como un rectángulo, podríamos decirlo así, podríamos tener un círculo, ¿sí? No parece exactamente un círculo, podríamos tener un triángulo, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice acerca de qué es la unidad? Me dice de que prácticamente que yo tendría algo a lo cual yo lo pueda dividir. Y en este caso, ¿en cuántas partes lo voy a tener que dividir? En 5 partes, ¿sí? Me quedaría aquí 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. De esas 5 partes, ¿sí? Que yo voy a tomar, que yo dividí, yo solo voy a tomar de esas partes, solo voy a tomar 3. 1, 2, 3. Esto sería una representación gráfica, ¿sí? De la fracción 3 quintos. Luego, yo puedo tener una representación también en la recta numérica. ¿Qué es la recta numérica? Es una recta, ¿sí? Es una línea
que mayormente en algún momento quizá lo vieron en historia, ¿sí? Es una línea que, bueno, en el caso de historia se utiliza para poder decir que hecho, hacer un orden en los hechos, ¿sí? En una línea de tiempo. En este caso, lo que nosotros nos va a permitir esta recta numérica es ordenar los números, ¿sí? Recta numérica. Nosotros tenemos, en tal caso, o sea, tendríamos para este lado los positivos, en realidad serían los naturales positivos, tendríamos aquí el 0 y para este lado los naturales negativos, los opuestos, los naturales, ¿sí? Bien, y nosotros, eh, como dije, esta recta lo que nos hace, lo que nos permite es establecer un orden en los números. Después de 0, nosotros tendríamos que seguiría el 1, ¿sí? Luego seguiría el 2, luego el 3, el 4, y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, si me dice que yo tengo que representar 3 quintos en la recta numérica, lo que yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer es dividir la unidad. ¿Y qué es la unidad? Yo voy a tener que mi primera unidad va a ser esa distancia que hay entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, entre 0 y 1, lo que yo voy a tener que hacer es dividir, ¿sí? Esto va a ser mi unidad, y esto es lo que yo voy a tener que dividir en 5 partes, 1, 2, 3, 4, de las cuales yo voy a tener que tomar 3. 1, 2, 3. Eso me va a indicar que en esta parte está la fracción 3 quintos, ¿sí? Eso me va a indicar que ahí está la fracción 3 quintos, aquí en esta parte, ¿sí? Aquí en esta parte estaría la fracción 3 quintos. Bien, pero nosotros tenemos el caso de que en lo que hemos visto hasta ahora, tenemos de que podemos tener dos casos, en donde el numerador, lo voy a escribir de forma general así, A sobre B. En este caso, lo que nosotros hicimos es una representación gráfica y una representación en la recta numérica, en donde este número, y el número de arriba, el numerador era menor que el número de abajo, el denominador, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que el numerador es menor que el denominador. Ahora, nosotros también podemos tener el caso en donde el numerador es mayor que el denominador, ¿sí? Aquí tenemos esa diferencia, aquí es menor y aquí es mayor. Nosotros teníamos anteriormente este ejemplo, 3 quintos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, 7 quintos? ¿Sí? El hecho de tener una fracción 7 quintos significa que yo voy a tener mi unidad
la voy a dividir en 5 partes. 1, 2, 3, eso significa que yo voy a tener mi unidad, la voy a dividir en 5 partes, 1, 2, 3, 4, ¿sí? O sea, hago 4 particiones para que me, o sea, hago 4 cortes, digamos, para que me queden 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5, de las cuales yo tengo que tomar 7 de esas partes. Entonces yo voy a tomar una parte, 2, 3, 4, 5, pero no me alcanza. Entonces, como no me alcanza, ya que el numerador es mayor que el denominador, lo que hago es hacer otra unidad, ¿sí? Y de nuevo divido, ¿sí? En la misma cantidad de partes y completo ahora lo que yo tengo que tomar. Tengo 5 y me faltan por tomar 2 más para completar los 7. Entonces, serían estas últimas dos. Así quedaría esto de forma gráfica, ¿sí? Ahora, si yo voy a la recta numérica, lo que va a pasar va a ser lo siguiente. En este caso, para mayor aprovechamiento, voy a hacer un mayor distanciamiento entre 0 y 1. ¿Sí? Lo voy a extender un poco más. Aquí estaría 1, aquí estaría 2. De igual forma, tengo que dividir mi primera unidad, ¿sí? Que es entre 0 y 1, en 5 partes. 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4 cortes para 5 partes. Entonces yo tomaría 1, 2, 3, 4, 5, y al ver que no me alcanza, paso a la siguiente unidad, que sería entre 1 y 2. De nuevo, hago 4 cortes y completo lo que me falta, que me faltarían 2. 1, 2. Significa entonces que en esta parte está la fracción 7 quintos. ¿Sí? Espero que se haya entendido eso. Y ahora nosotros también tenemos otra forma, ¿sí? Que es más fácil, ¿sí? De hecho, es esta relación, digamos, que nosotros tenemos entre fracciones y decimales. Voy a borrar esto. Bien. Nosotros vamos a tener de que nosotros podemos hacer esa transformación de una fracción a decimal. ¿De qué forma nosotros vamos a transformar eso? Nosotros teníamos en el primer ejemplo, teníamos 3 quintos. Bien. ¿Cómo yo hago para pasar esta fracción a decimal? Lo que yo tengo que hacer es que esta línea, que yo siempre escribo aquí, esta línea se llama línea fraccionaria, indica división. Entonces, si esto indica división, lo que yo debo hacer es a 3
dividirlo en 5. ¿Sí? Esta división es lo que me va a hacer convertir a mí eh, esta fracción en decimal. Ahora viene aquí una condición importante, que nosotros no podemos dividir, no podemos tener el dividendo menor que el divisor. ¿Sí? O sea, este 3 no puede ser menor que este 5. Para eso, nosotros lo que hacemos es de que ponemos un 0 al cociente, se llama así, agregamos una coma, bajamos este número y le agregamos un 0. Ahora la pregunta es, ¿qué número yo multiplico por 5 y me da 30? Ese número es 6. Entonces, 6 por 5, 30, al 30 va a ser. Entonces yo voy a tener que la fracción 3 quintos es equivalente a 0,6. ¿Sí? Y esto va a ser la expresión decimal de esta fracción. ¿Sí? Este es un decimal y esta es una fracción. Ahora, nosotros también teníamos otro ejemplo, el ejemplo 2, es 7 quintos. Eso es lo que vimos cuando el numerador era mayor. De igual forma también hacemos lo mismo. ¿Sí? Nosotros aquí en este caso dividimos 7 dividido 5. En este caso, el dividendo es mayor que el divisor, entonces puedo efectuar la división. ¿Qué número yo multiplico por 5 y se aproxima a 7? Si yo escribo el valor 1, sería 5 por 1, 5, y al 7 me sobrarían 2. Bien. Ahora, ¿termina ahí la división? Sí, cuando estábamos en números enteros, o cuando se dio, digamos, en algún momento números enteros, terminaba ahí la división. Lo que nosotros ahora lo que vamos a hacer es tratar de seguir. ¿Cómo vamos a seguir tratando de llegar a un resto cero, digamos, en la medida de lo posible? ¿Sí? Ya vamos a ver que en algunos momentos no se llega a eso posteriormente. ¿Qué hacemos? Ponemos una coma y agregamos un cero. Ahora, ¿qué número multiplicado por 5 se aproxima a 20? Ese número en este caso va a ser el 4. 4 por 5, 20. Al 20 va 0. Entonces, yo voy a tener que 7 quintos es equivalente a 1,4. ¿Sí? Y de esta forma, yo lo que hago es pasar de decimal a fracción. Ahora, esta expresión decimal a mí me hace más fácil graficar en la recta numérica. ¿Por qué? Bien, en un principio yo dije que un medio es igual a 0,5. ¿Sí? Este un medio sería la mitad de algo. ¿La mitad de qué en este caso? La mitad de mi unidad. Entonces, aquí en la mitad de 0 y 1 estaría el 0,5. Entonces, el 0,6, ¿sí? Está un poco más alejado que el 0,5, aproximadamente en esta parte. Entonces, en conclusión, la expresión decimal de un número fraccionario me va a ayudar a mí más, me va a facilitar a mí graficar, ¿sí? Una fracción en la recta numérica. De igual forma, con el 1,4. Tengo aquí el 0, aquí estaría el 1, aquí estaría el 2. Bien, aquí entre la mitad de 1 y 2 estaría el 1,5. ¿Sí? Entonces, eso indica que el 1,4 estaría aproximadamente aquí, ¿sí? Antes del 1,5. Y así se me hace más fácil a mí graficar. ¿Sí? Nosotros tendríamos estas dos expresiones. Bien. Bueno, dicho eso, vamos a pasar a la simplificación de fracción.
Bien. Nosotros vamos a tener en varias ocasiones eh, que reducir una fracción, ¿sí? Simplificar una fracción. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Voy a anotar esto. Sí. Simplificación. Nosotros, por ejemplo, podemos tener una fracción que sea 15 sobre 75. ¿Sí? Eh, la idea de esto es nosotros llegar a una fracción irreducible. ¿Sí? ¿Qué significa que sea una fracción irreducible? Que nosotros ya no tenemos ningún otro valor por el cual la podamos dividir, ¿sí? Y nos dé otra fracción equivalente. Para eso, nosotros lo que vamos a hacer uso son de los criterios de divisibilidad. ¿Sí? Aquí les estoy poniendo los criterios de divisibilidad. Bien, nosotros aquí tenemos, repito, los criterios de divisibilidad. ¿Qué son los criterios de divisibilidad número a número? Lo que yo podría hacer es ir probando número a número. Lo que yo podría hacer es ir minimizando, repito, perdón, ir realizando una división número por número. Entonces eso me dificultaría a mí. ¿Por qué? ¿Por qué me dificultaría a mí? Eh, Porque voy a perder tiempo, ¿sí? Intentando número por número, tratar de encontrar si es divisible o no. El hecho de que sea divisible significa de que el resto es cero, digamos. Que la división es exacta, significa. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos el 15 y el 75. Y nosotros si vamos a los criterios de divisibilidad, me dice que un número va a ser divisible en 5 si termina en 0 o en 5. De hecho, estos números terminan, en este caso, en 5, lo que significa de que yo tengo y puedo dividir a ambos números en 5. Entonces, yo lo que voy a hacer es dividir a 15 en 5 y me quedaría 3. Y 75 dividido 5 me quedaría 15. Siempre en la simplificación yo debo simplificar el numerador y el denominador en el mismo número, ¿sí? Si yo no simplifico en el mismo número, estoy cometiendo un error, no estoy simplificando la fracción, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo tuviese 12 sobre 135. Bien, 135 es divisible en 5, ¿sí? O sea que yo no... 135 es divisible en 5, por lo tanto, yo lo puedo dividir. Como 135 termina en 5, yo lo puedo dividir en 5. A 12 no, pero recuerden la condición que debo simplificar a ambos números por el mismo número. Entonces, debo tratar de buscar otro criterio de divisibilidad, si es posible, que me ayude a simplificar esta fracción. Bien, si yo voy al criterio de divisibilidad del número 3, me dice que si la suma de sus cifras da múltiplo de 3, entonces el número va a ser divisible. ¿Qué significa eso de la suma de sus cifras? Si yo, por ejemplo, tengo 12
yo lo que voy a hacer va a ser 1 más 2. Y 1 más 2 me da 3. 3 es divisible en 3. Y yo en tal caso aquí tengo 135. Entonces lo que yo debo hacer es 1 más 3 más 5. Esto me da 4, ¿sí? 1 más 3, 4, más 5, 9. Entonces, son divisibles en 3. Eso me indica de que 12 y 135 son divisibles en 3. Los puedo simplificar en 3. 12 dividido 3 me queda 4. Y 135 dividido 3 me queda 45. ¿Puedo seguir simplificando esta fracción? No la puedo seguir simplificando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo aquí tengo que el 45 termina en 5. O sea, es divisible en 5. El 4 lo puedo simplificar en 2, pero debo recordar que yo debo simplificar a ambos números por el mismo número. Ahora, esto ya es una fracción irreducible, ¿sí? Porque yo ya no la puedo simplificar más. Ahora, 3 sobre 15, si volvemos, ¿sí? Nosotros tenemos de que 15 sería 1 más 5, haciendo la suma de sus cifras. Y esto me da 6. Eso significa que es divisible en 3. Entonces, si yo aplico, simplifico, me quedaría de la siguiente forma. 3 dividido 3, 1. 15 dividido 3, 5. Y esto sería la fracción reducida. ¿Sí? Bueno, voy a hacer dos partes, así que hasta ahora voy a cortar aquí y vamos a seguir con el orden de las fracciones.